Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel y vamos a dar lectura en el capítulo 2. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Se nos pasan muchos detalles, ¿verdad? Lo primero es este sueño que dice que le perturbó a Nabucodonosor. Y lo curioso es que no solamente lo perturbó, sino que se le olvidó. Yo creo que todos nos identificamos con eso. ¿Cuántos no hemos tenido un sueño que nos levantamos asustados o al día siguiente decimos, tuve un sueño pero no me acuerdo qué fue? Me acuerdo solamente que era algo feo. ¿Les ha pasado? Pues este es el caso del rey. Y lo interesante es que él contaba con magos, con astrólogos y con caldeos. Los caldeos eran considerados como las personas de más sapiencia, con un conocimiento que sobrepasaba al de la mayoría de personas. Por eso es que se les nombra constantemente. Imagínense, esta era una cultura que ya era muy ancestral y que tenía muchísimo conocimiento que sobrepasaba al de los astrólogos, al de los magos. Pues ninguno de estos grupos pudo decirle qué tipo de sueño tuvo el rey. De hecho, le decían, dinos el sueño. El rey aquí sí fue más astuto que muchos, ¿verdad? Porque muchos te dicen, yo te voy a adivinar el sueño, dime qué soñaste. Se lo cuentas y se inventan cualquier cosa. Y el rey estaba aquí avisado, lo que ustedes quieren es dorarme la píldora, como decimos coloquialmente. Ustedes quieren que yo les diga el sueño y a ustedes se van a inventar lo que se les venga a la cabeza. No, dice él. Era muy astuto y muy inteligente. Ustedes me van a decir lo que soñé y me van a dar la interpretación. Y si no me la dan, miren lo que estaba diciendo, hay una sola sentencia. Aquí podemos ver que como rey, él tenía toda la autoridad de matar y aniquilar a quien él quisiera. Y aquí los caldeos, fíjense cómo los menciona constantemente, porque eran los que tenían más influencia. Los caldeos le dicen a Nabucodonosor algo que me llama muchísimo la atención, les dice, el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, esto nadie lo puede interpretar ni lo puede saber, solo Dios. Pero claro, ellos tenían muchos dioses, por eso habla en plural. Pero cuando ve Nabucodonosor que no hay quien pueda interpretar el sueño, dice, pues si no saben, mátenlos a todos. Tenía un temple y un carácter que daba miedo, ¿verdad? Y como él dio la orden, dio el edicto de que se matase a todos los sabios, a todos los astrólogos, entonces empezó a darse en marcha el decreto del rey. Pero llegó a oídos de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel, verdad? Que él llegó a Babilonia y que cuando llegó a Babilonia como un esclavo, él determinó no contaminarse con las viandas del rey. Él determinó, en pocas palabras, a guardarse íntegro para Dios, no seguir las costumbres de ese pueblo. Y vemos que en consecuencia Dios lo bendijo dándole sabiduría 10 veces más que la de todos los sabios, de todos los astrónomos, ¿verdad? Ahí Daniel también ya corría peligro, su pellejo estaba peligrando, porque estaba considerado entre los sabios, o sea que a él también lo iban a pasar a traer. Cuando Daniel escucha eso, va inmediatamente a ver a Ananías, Misael y Azarías, que eran sus 3 amigos, y les dice, van a matarnos a todos, oren por mí para que Dios me dé sabiduría y me revele el sueño que tuvo Nabucodonosor y me dé la interpretación. Cuando ellos oran, el sueño le es revelado a Daniel y también la interpretación. ¿Se acuerdan lo que dijeron los caldeos? No hay nadie, aquí no hay nadie que lo pueda hacer. Se habían olvidado de Daniel. Se habían olvidado que Daniel tenía un Dios diferente a ellos. Cuando Daniel oró con sus amigos, el sueño le vino en revelación y empezó Daniel a alabar al Señor. Que la sabiduría viene de Dios, todo pertenece a Él y Él es el único capaz de darnos la interpretación, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. Cuando Daniel recibe la revelación, viene al faraón y le dice, ¿tú puedes? Dice, bueno, yo no. Dios ya me dijo qué es lo que soñaste. Y empieza a decirle qué es lo que había soñado. Y le dice, tú soñaste una estatua. Tenía una parte de oro, otra de bronce, los pies de barro, de acero, etc. Pero lo interesante es que cada parte de la estatua representa un imperio. Y le dice Daniel, esto es lo que quiere decir tu sueño.
La cabeza eres tú. Fíjense cómo está diciendo, está reconociendo, tú eres el rey, pero porque Dios te ha querido dejar, Dios te ha dado el poder. Nabucodonosor tenía un imperio tremendo que abarcaba muchísimos países. Y dice, Dios te ha dado a ti el poder, pero va a venir después otro imperio después de ti, y después de ese va a venir otro, y después de ese otro. Pero también en tu sueño tú viste una piedra que no fue cortada con mano de hombre, una piedra que vino y golpeó los pies y los derribó. Es decir, después de ti van a venir otros imperios, pero después de esos imperios va a venir uno que nadie va a poder destruir. Y todos sabemos a cuál se está refiriendo, ¿verdad? Imagínense a Nabucodonosor cuando le contó el sueño, dijo, sí, es eso exactamente lo que yo soñé. Dice en el capítulo 2 que Daniel vino a Nabucodonosor y le dijo que le diera un lugar principal, un buen puesto por decirlo así, a Ananías, Misael y Azarías. Y esto me gusta recalcarlo, ¿saben por qué? Porque aquí estamos viendo la oración en juego. Muchas veces decimos, ¿para qué orar? ¿No es verdad? A veces pensamos, ¿funcionará? ¿Servirá para algo el que compartimos aquí nuestras oraciones? Pues sí, sí funciona. Ya lo vemos aquí con el ejemplo de Daniel. Fue a sus amigos, les pidió que oraran y el Señor respondió la oración. Pero no solamente Daniel fue a buscar a sus amigos para orar, sino que Daniel también reconoció y le dio la gloria a Dios y también reconoció a sus amigos y pensó en ellos. Ojalá que también nosotros cuando pidamos algo a Dios nos acordemos de dar gracias a Dios y recordar que hay quienes han estado orando también por nosotros, ¿verdad? Pero luego viene el capítulo 3. Aquí podríamos decir que ya terminó todo, pero no. Ahora viene lo interesante. Dice la palabra de Dios que después de que Daniel le interpretó su sueño a Nabucodonosor, yo creo que le quedó la espinita a Nabucodonosor pensando, jolín, pues después de que yo termine mi periodo aquí, va a venir otro imperio, otro reinado, y se van a olvidar de mí. Y no tuvo mejor idea Nabucodonosor que de levantar una estatua, como diciendo, yo me voy a ir, pero de mí no se olvidan, así que yo voy a dejar mi estatua. De 30 metros medía la pequeña estatua, y dicen que tenía una base tremenda, una superficie elevada, para que la estatua se mirase más grande, que de todas partes podían verla, y para que nadie se olvidase de él. Pero, lamentablemente, aquí empieza el problema. Se olvidó de lo que le había dicho Daniel, que Dios lo había puesto. Empezó la soberbia a subírsele, y entonces no tuvo mejor idea que mandar a llamar a todos los principales. Miren, no se dejó a nadie. Llamó a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, a los oidores, a los tesoreros, a los consejeros, a los jueces y a todos los gobernantes de cada ciudad. Es decir, a los meros, a los principales. Los quiero a todos aquí enfrente de mi estatua. ¿Y para qué? Con el propósito de que toquen los instrumentos que ahí estamos viendo, la zambomba, la flauta, la bocina, el tamborín, el arpa, etc. Es decir, como una fiesta, pero no una fiesta cualquiera. Lo que Nabucodonosor quería es que todos estos principales que había mandado a llamar, al sonido de esta música, se rindiesen para darle honor, para que le adorasen. Es decir, en pocas palabras, sin menos rollos, Nabucodonosor se estaba constituyendo como un nuevo Dios y quería que le adorasen. Esa era la nueva orden de Nabucodonosor. Ustedes se imaginan, decirlo es muy rápido, pero es que no estamos hablando solamente de 7 personas, no, era una multitud porque estamos hablando de reinos que tenía Nabucodonosor. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿cómo entre toda esa muchedumbre que estaba ahí frente a la estatua, los caldeos se dan cuenta que habían 3 individuos que no se estaban arrodillando ante la estatua? Una de dos, o ya les traían ganas, ¿verdad? Y nada más los andaban ahí checando, porque dice que vinieron a decirle a Nabucodonosor, oh rey, como siempre, ¿verdad? Los que te hacen ahí la pelota, oh rey, vive para siempre. Oye señor, ¿no es verdad que tú dijiste que cuando se tocasen los instrumentos todos tenían que adorarte? Si le está diciendo lo que ya había decretado, era bien conocido. Y Nabucodonosor obviamente le dice, sí, así es.
Dice, pues fíjate que hay 3 judíos, o sea, judíos, es decir, de estos esclavos, y que tú les diste buenos puestos, y estos 3 no se quieren rendir, no quieren adorar la estatua. Nabucodonosor sabía de quién le estaba hablando. Nabucodonosor conocía y se acordaba de Daniel, si era uno de sus principales oficiales. Y miren qué interesante que en el versículo 15 del capítulo 3 viene, primero acuérdense que Nabucodonosor, cuando no le decían el sueño, dio una orden: si no me la dicen, van a morir. Para que no perdamos de vista la autoridad, el carácter y esa sangre fría que como rey y como guerrero él tenía. ¿De dónde ahora viene en el capítulo 3 y les viene a decir a Ananías, Misael y Azarías? Yo prefiero decirle los nombres originales, porque acuérdense que estos eran sus nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, pero como esclavos, cuando llegaron a Babilonia les cambiaron el nombre, ¿se acuerdan? Por Sadrach, Mesac y Abednego, que quieren decir nombres, tienen nombres de deidades paganas del pueblo babilonio. Fíjense cómo empieza el lavado de cerebro, porque los nombres de estos 3 hebreos daban gloria al Dios de Israel. Y claro, le tenían que cambiar el nombre para que no dijeran toda la gloria es para Dios, ¿quién como nuestro Dios? Así que ahora te vamos a poner el nombre de la luna, el nombre del Dios de Babilonia. Ahí ya empezaron. Y entonces viene Nabucodonosor, y a mí me llama muchísimo la atención que en lugar de venir con esa sangre fría, determinado a decirle, oye, ¿por qué no quieres adorar? Pues ya se acabó, vas a la muerte. No, viene a preguntarles, miren cómo lo dice, ¿es verdad que no quieren adorar mi estatua? Miren, van a tocar otra vez los instrumentos, como diciéndoles, les doy otra oportunidad, chicos, piénsenlo bien, si no van a morir. Y lo tremendo es cómo le responden estos varones a Nabucodonosor. Cuando les dice Nabucodonosor en el 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Miren cómo les dice en el 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos? Es casi como rogarles, ¿no? Como que Nabucodonosor bien sabe en el fondo qué tipo de personas son ellas y quién es su Dios, que está casi como queriendo convencerlos. Venga, hombre, yo no los quiero matar, arrodíllense, ¿qué tanto es arrodíllense y ya está? Pero miren lo que les dicen estos varones. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense, como que les vuelve a repetir todo, como convencen, el horno está ardiendo, van a morir en la misma hora, ¿quién les va a librar? Cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué? Pensándolo bien, pues sí, mejor me arrodillo, ¿verdad? Pero miren lo que dicen estos hombres, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ojo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Conocemos el relato, pero pasamos por alto muchas de estas cosas. Es que esta palabra es como, sin problema, rey, haz lo que tengas que hacer. No es necesario. Tú nos conoces, no es necesario que te respondamos. Como diciendo, haz lo que tengas que hacer. Pero viene lo mejor. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, el 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, ojo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se necesita tener convicción. Dice, al Dios que servimos. Estos jóvenes estaban en una tierra extranjera. Estos jóvenes no estaban dentro de su círculo religioso, pero se supieron conservar puros,
supieron conservar su fe a su Dios y dijeron, ni hace falta que hablemos del tema. Al que servimos es al único que vamos a servir. No nos vamos a rendir. Nuestro Dios nos puede salvar. Fíjense la fe que tenían ellos. Nuestro Dios es capaz de salvarnos, pero si no nos salva, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses ni adoraremos a tu estatua. ¡Qué tremendo! ¿Qué harías tú en su lugar? Esto nos parece algo de fantasía. Es verdad, esto ya fue hace miles de años. Pero esto no sucede, esto sigue sucediendo cada día. Esto cada día, el enemigo también nos está tocando cada día melodías que nos seducen, que nos llevan a su terreno. Aquí yo no voy a hablar porque ya mucho se ha hablado de la música, si no necesitamos ni ponerla al revés. ¿Se acuerdan de aquel tiempo que estuvo de moda de que si ponías las cintas al revés, cuando se usaban las cintas, ¿verdad?, de cassette, que si las ponías al revés se escuchaban maldiciones? ¿Para qué vamos a oír la música al revés y oyéndola al derecho te enteras de todo lo que están diciendo, o no es verdad? Yo ayer estaba viendo, me salió un reel de un hombre que decía, de un cantante muy popular, me he tomado el tiempo de leer todas las letras de sus canciones y todas hablan de vejación, humillación, drogadicción, perdición, etc. Y todos los escuchan. Y las cantan, y las bailan, y las aplauden, y las promueven. Y después nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ay, cómo está nuestro mundo! Normal. Yo no tengo que decirles que la música influye. Miren qué interesante. Eso que yo miré en internet, que lo investigué en internet, me llamó muchísimo la atención, porque es verdad, cuando tú vas al supermercado muchas veces no te das cuenta de la música que se está escuchando, pero hay música que te está condicionando. La música tiene una influencia, pero miren, la música fortalece, viéndolo desde el punto positivo, la música fortalece el aprendizaje y la memoria. Bien, ¿quién no quiere eso, verdad? La música regula las hormonas relacionadas con el estrés. Bien, todos queremos estar desestresados, ¿no? También permite, ojo con esto, evocar experiencias y recuerdos. Todos sabemos que esto es verdad. Pero viéndolo desde el lado positivo, desde el lado negativo, hay cosas que están sucediendo, amados, porque el mundo también quiere lo que Nabucodonosor quería en ese momento con estos jóvenes y con todos los que estaban ahí. Él no estaba preocupado en que pensaran, más bien quería adormecerlos, como cuando le tocan la flautita a la serpiente, ¿verdad? Que ni oyen, pero bueno, creen que con eso las doman. Así está el enemigo también tratando de dominarlos. Y no quiero hablar de la música, no, sino solamente este es un factor que influye. Imagínense, si a las vacas dicen que para que den más leche les ponen música, y se reirán, pero investíguenlo. Que las plantas para que se pongan más verdes y florezcan más bonito les ponen música, ¿qué no hará el mundo para que tú también te olvides de Dios? No es por nada, pero véanlo. Muchas veces me dicen, es que me cuesta trabajo leer la Biblia, es que no me dan ganas. Pues ¿cómo te van a dar ganas si te estás alimentando todo el tiempo de cosas que están moldeando tu mente y están poniendo ahí como un teflón para que no se te pegue nada de la palabra de Dios? Esto es un consejo. Aquí no venimos a decir, no oigas, no. Acabamos de leer, miren qué tremendo. Esa lista de lectura bíblica yo la hice desde principios de mes. Y no es casualidad que hoy tocaba 1 Tesalonicenses 5, examinadlo todo y retened lo bueno. Esa es tu obligación, eso depende de ti. Yo no te voy a decir, Esther, no leas esto, Luis, no oigas eso. Tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te debe de guiar, amén. Miren estos hombres, estaban lejos de su país, no estaban en su círculo religioso, estaban en un ambiente totalmente pagano y pudieron decir no, porque tenían convicción, porque conocían a Dios. Por eso es que insistimos, lean la Biblia, no creen que es por religiosidad, es para que conozcan y sepan por qué hacemos las cosas, por qué cantamos a Dios. La palabra de Dios dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Cuando dice, levanto mis manos, no crean que la estamos levantando de puro gusto, no, porque es una actitud de rendición a Dios. Cuando levanto mis manos es como cuando viene el ladrón y te dice, arriba las manos, ya no puedes hacer nada. Así estamos delante de Dios. Me rindo, Señor, me rindo a ti, todo lo que tú quieras. Así estos hombres tenían esa convicción. ¿Tienes tú esa convicción? Esto, hermanos, se está dando hoy.
Yo creo que ya todos ahora con las redes sociales estamos muy al día de las teorías de conspiración que hay. Tómenle una fotito para que se lo vayan leyendo. Yo aquí no les voy a hablar de conspiración, pero una cosa sí les voy a decir. Está escrito. Esto se cumplió. Esta fue una profecía que le dio Dios a Nabucodonosor hace miles de años. ¿Y se cumplió o no se cumplió? ¿Dónde está hoy el imperio babilónico? No existe. Pero hay otros imperios. Pero vendrá un reino que no será quitado jamás. Y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas profecías que se han cumplido. Hay otras que se están cumpliendo. Hay otras que se van a cumplir. ¿Tú estás preparado? ¿Estás listo? Miren, Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pasaras por el río, no te hundirás, no te ahogarás. Y si pasares por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás. Qué bonita promesa, ¿no? ¿Quién quiere que se cumpla esa promesa? Todos. Pero les tengo una noticia, amados. Nuestro Dios, como bien dijeron estos tres varones, nuestro Dios puede salvarnos. Sí, nuestro Dios puede salvarnos y puede cumplir Isaías 43:2 al pie de la letra, pero también dice la palabra de Dios en Timoteo que los que queremos vivir piadosamente vamos a sufrir persecución. ¿Qué si Dios le place dejarte en la persecución? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar la toalla? Tienes que agarrarte fuerte del Señor. Ahí no va a estar ni Antonio para decirles, acuérdense lo que leímos de Pedro, ni va a estar Elizabeth diciéndoles, acuérdense lo que hicieron estos tres varones. Ahí vas a estar tú y Dios. Y eso es lo que me interesa, que tu fe se fortalezca de tal manera que tú tengas un conocimiento de la palabra de Dios y que llegues a conocer a Dios, que tengas una relación íntima con Él, para que en el momento que vengan las pruebas, las tribulaciones, la persecución, tú digas, no me arrodillaré ni adoraré a nadie más que a Dios. Mi Dios puede salvarme y si no, me da igual. Amén. Recordemos, la epístola a los Hebreos nos habla de un gran pasillo de la fe, como dirían el pasillo de la fama, ¿verdad? Nos habla de los grandes héroes de la fe, pero también nos habla de aquellos que murieron aserrados, de aquellos que murieron crucificados. ¿Se acuerdan de Juan, el apóstol amado? A él lo dejó, y es verdad, a él sí lo salvó, porque dice la historia que lo echaron en una caldera de aceite hirviendo y sobrevivió. El escritor de Apocalipsis sobrevivió. Y como no podían deshacerse de él, lo mandaron a la isla de Patmos y ahí murió de viejo, pero fue el único, porque Pedro, él sí fue crucificado. Él pidió, no merezco ser crucificado como mi Señor, póngame boca abajo. Y otros fueron aserrados, literalmente, cortados en trocitos, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede salvarnos, pero si no, igual seremos fieles. Amén. Recordemos esos pasajes de Génesis 39:9. Aquel José que cuando tuvo la tentación enfrente, él no dijo, uy, no, me voy a perder el puesto si se entera mi jefe. No, ¿qué dijo? ¿Cómo haré yo tan grande mal contra mi Dios? No estaba pensando ni en su jefe cuando la esposa de Potifar quería que se acostase con ella. Él lo único que hizo, él lo único que pensó fue en Dios. ¿Cómo voy a hacer ese grande mal contra mi Dios? ¿Tú qué piensas cuando está la tentación? ¿En quién me está viendo? Pues la llevas mal, porque Dios te está mirando. Piensa en Dios, ¿cómo haré ese grande mal? Necesitamos hombres y mujeres como Daniel, como José, como Ananías, Misael, Azarías, mujeres como Esther, que dijo, ayunen por mí y voy a ir con el rey. Y si tengo que morir, muero. Esa es la clase de mujeres y hombres que Dios está buscando. Porque la palabra de Dios dice, el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mi nombre, la guardará. Estamos en las manos del Señor. Como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén.
Pero eso solamente, esa seguridad te la da cuando conoces a Jesucristo. No solamente textos, sino cuando tú conoces al autor del texto. Amén. No solamente tener palabra hueca aquí. Los fariseos conocían la palabra de Dios, pero estaban muy lejos de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios, que el Señor lo reprenda, y no está salvo. La palabra de Dios se tiene que hacer carne en nosotros. Amén. Cuando leamos, pidámosle a Dios que su Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, y que esa palabra que leamos se haga carne en nosotros y que nos dé esa convicción para ser firmes y no titubear ni tambalear, como lo hicieron Ananías, Misael y Azarías. Amén.